7 de junio tenemos 3 grandes invitados, pero vamos a partir de manera inmediata porque nos atrasamos 10 minutos y aquí el tiempo es oro, particularmente con un gran amigo que el otro día le cambié el apellido, pero ahora estoy absolutamente concientizado que su apellido es don Alejandro Guillé. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. ¿Cómo está, Claudio? Muy bien, listo para un café chilote, porque está lloviendo en la zona central, lo que es maravilloso, porque con la sequía que llevamos más de una década, esto es casi una bendición. Algo bueno que nos llegue por estos días, estimado. Algo bueno que nos llegue por estos días. Alguna cosa que caiga bueno. Alguna cosa que caiga bueno después de tanta mal, después de noticia tan mala, noticia natural y noticia no tan natural, noticia extraña y noticia no tan extraña. ¿Y por qué se lo planteo, senador? Porque el día sábado supimos de 2.200 fallecidos que estaban ocultos, ya que la OMS tenía ese dato, pero a nosotros en Chile no se nos informaba. Y por otro lado, ayer nos informaban también que habían 31.000 casos ya de personas que estaban contagiadas que tampoco estaban registradas. En consecuencia, ¿hasta cuándo hay que esperar un mea culpa del gobierno? Porque ya estos no son errores, estos son horrores. Porque errores son errores involuntarios. Pero cuando tú cometes este tipo de horrores que tienen que ver con la vida de las personas, uno al menos espera, ¿sabes qué? Estamos en un proceso de pandemia, vamos a esperar unos días que pase esto y después buscaremos los responsables, la historia jugará a los responsables, hasta ahí todo bien. Pero que al menos el gobierno, al menos el presidente de la República, al menos los representantes de este gobierno, tengan un mínimo espacio de decir, ¿sabes qué? Nos hemos equivocado, hemos cometido errores, pedimos disculpas. ¿Cuál es la visión que tiene usted, senador? Bueno, la pregunta contiene una tesis ya, ¿no? Y yo la comparto. Primero porque en la contabilidad de los muertos, desgraciadamente, a Chile se le da una cifra y a la Organización Mundial de la Salud se le está entregando otra cifra. La cifra que se nos entrega a nosotros es del orden de los 3.500 fallecidos, un poquito más. Y en el caso de la Organización Mundial de la Salud pasaron hace rato los 5.000. Por lo tanto, hay un manejo de cifras, desgraciadamente. Y en segundo lugar, en el segundo caso de estos 31.500 personas que están con coronavirus, que se les hizo el examen y que hace 15 días que se sabe que tienen la enfermedad, pero a ellos no se les ha notificado, revela que hay un descontrol además de la pandemia. No se tiene claridad alguna de cuál es la magnitud. Por otro lado, está fallando el sistema en toda la línea, particularmente en lo que se llama la trazabilidad, que es poder seguir los casos, porque imagínate una persona que está con coronavirus y lo meten en hibernación, como han hablado ahora, con toda su familia. Contagia a todos durante 2 semanas antes que le adviertan. Eso es tremendamente grave porque hay evidentemente un descontrol en el manejo de la pandemia. Se les escapó de las manos. Y ahora lo que se pretende es que la salud primaria, que ha sido relegada estos 6 meses, y los municipios, que están encargados de la salud primaria, salgan a hacerse cargo de la trazabilidad, que es lo más importante, lo más difícil, lo más complejo, sobre todo porque ya esto está descontrolado. Y no les dan los recursos. Fíjate que en este famoso... O sea, el gobierno lo presenta como un gran acuerdo o gobierno-oposición, y la oposición dice que lo que es un marco para trabajar un conjunto de propuestas que incluye el salario de emergencia, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia, que es lo más positivo, pero que en el resto, por ejemplo, no tiene coherencia con la dimensión de la crisis, porque si le van a entregar a los municipios y a la salud primaria el manejo de la parte más crítica, ¿cómo le dan 120 millones de dólares para 345 municipios en Chile? Es la nada, la deuda que ya acumulan los municipios, porque han tenido que sacar con sus recursos para enfrentar la emergencia y ayudar a los vecinos, supera 2 veces esa cifra. Y le quieren dar 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de dólares a la TAM. Pero quiero ir a otro tema que yo siento que una de las noticias más tristes que me ha tocado leer desde otro país hacia Chile, que fue lo que vimos ayer, un medio de comunicación estadounidense, Bloomberg, no sé si lo leyó, ya que es un medio financiero, sí. Criticó al gobierno chileno en la aplicación de las estrategias
ya de las grandes estrategias que había aplicado según Mañalich y Piñera, que según ellos lo llamaban de todo el mundo, felicitándolo. Pero ayer este medio plantea de que tomamos estrategias de países ricos y no nos dimos cuenta que éramos un país pobre, con gente pobre. Algo brutal que para quienes queremos el país, para quienes somos republicanos, para quienes queremos Chile de verdad, es como una estocada en el corazón, ¿o no? Bueno, y además sintomático que muy pocos medios de comunicación dieron a conocer la noticia, y la mayoría que la dio, de los medios nacionales, era parcialmente entregada, porque ellos, junto con decir que Chile está en el 9º lugar entre los países con más contagios, lo que es grave porque estamos hablando de países con 1.200, 1.300 millones de habitantes, 900 millones de habitantes, 300 millones de habitantes, aparece Chile con 17 millones y está en el 9º lugar en el mundo. Es decir, en relación al número de habitantes estamos en la peor situación en el planeta en este rato. Y por otro lado, sin tener certeza de las cifras, porque ni la propia autoridad ya tiene claridad de cuántos son los enfermos, cuántos son los que mueren en su casa por otras razones, etcétera. Tenemos una situación evidentemente de descontrol. Y lo que dice Bloomberg, que aquí pocos medios lo publicaron, es que hay un error en el diseño porque se quiso aplicar políticas que se aplicaron con éxito o relativo éxito en rigor en países, por ejemplo, como España o Italia o Francia, que son países con economías mucho más ricas y con una población que sería en Chile una equivalente a clase media acomodada, y donde hay pobreza también, sobre todo por los migrantes, pero que viven en nichos bien acotados y por lo tanto es más probable llegar a ellos. Y se aplicó eso a Chile. Y lo dice Mañalich semanas antes, cuando dice que se le cayó el castillo de naipes porque todos los supuestos fracasaron, pero lo que peor para él, lo más traumático, fue darse cuenta de la pobreza que había en Chile. O sea, el ministro encargado de la planificación no conocía el país y no quiso escuchar a nadie, si eso es lo más grave. Con soberbia no se escuchó a nadie, a quienes le advirtieron esto, y se lo veían diciendo desde marzo, y no hubo caso hasta el día de hoy. Eso termina siendo más que errores. No sé cómo calificarlo, no quiero entrar a adjetivar, pero el hecho es que esto está costando vidas a Chile. Estos desaciertos, estos errores, este desconocimiento de la realidad y esta incapacidad tremenda a asumir que las pandemias, cualquier experto lo dice, porque yo estoy repitiendo lo que he escuchado, yo no soy salubrista, por cierto, pero todos dicen que cuando son pandemias, lo primero que hay que hacer es aislar a la gente para evitar que se entre en contacto con quienes tienen el virus, en este caso. Y esa está a cargo de la prevención, de la salud primaria, evitar que la gente se enferme. Y acá toda la estrategia fue a atender a los enfermos. O sea, una vez más, el sistema de salud en Chile demuestra su gran debilidad, que pone la fortaleza en el atacar las enfermedades, pero no en mantener sana a la población chilena. Y por eso que la salud primaria es como la pariente pobre, porque ahí están las instancias de comunicación y las instancias que cuidan la salud de la población. Ahí está el gran error que hemos cometido, y es lo que dice Bloomberg. Chile no es un país de clase media, aquí prevalece la pobreza. Es una pobreza encubierta. Y la misma clase media vuelve a la pobreza con mucha facilidad en cualquier crisis. Y de manera considerable. Pero lo que llama poderosamente la atención, bueno, yo cambié este adjetivo de error a horror. Yo hablo de los horrores que han cometido estos actores este último tiempo, porque realmente, como lo conversábamos al principio de este conversatorio propiamente tal, ocultar más de 2.000 fallecidos y no entregar cifras como sobre 30.000 personas que están contagiadas, cambia considerablemente la forma o el mecanismo de poder tomar decisiones, cosa que hubiese sido bastante favorable en disminuir el fallecimiento de personas. Y esto es un tema gravísimo que todavía no se enfoca y no se le toma la veracidad de lo que tiene que suceder, y probablemente suceda más adelante con demandas, acusaciones constitucionales y otros. Pero ahora estamos en el lado propositivo de los temas, pero hay cosas que llaman la atención, senador. En este tema de no asumir de responsabilidades, de siempre tirar la pelota para el córner, en la jerga futbolística, a uno le llama poderosamente la atención esta
obsesión que tiene el gobierno de estarle echando la culpa a la ciudadanía. Lo conversaba ayer con un diputado de Chile Vamos, en una entrevista que le hice, me decía lo que pasa es que la gente es irresponsable. En todo momento la gente era la irresponsable. Yo decía, oye, pero si en marzo, en abril, estaban llamando a que los jóvenes vuelvan a clase, estaban llamando a la nueva normalidad, estaban llamando a que los funcionarios públicos volvieran a clase. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido una rebelión de los padres y apoderados, del colegio de profesores, de los funcionarios públicos, y hubiesen vuelto a clase los niños? No hubiésemos tenido 5.000 personas fallecidas, hubiésemos tenido 50.000 personas fallecidas, ¿ya? Pero esa mirada tendenciosa de responsabilizar al resto llama la atención, y quiero preguntarle algo que para mí es muy importante saber su posición y cómo votó también, senador, porque ayer en el Senado se aprobó seguir reprimiendo a los ciudadanos. Ya ayer en el Senado se aprobó una ley que fortalece darle mayores sanciones y mayores penalidades a la ciudadanía que infrinja determinadas acciones. Pero ¿dónde está la parte preventiva primero? ¿Por qué seguimos reprimiendo? Bueno, efectivamente, ayer fue una moción parlamentaria que el gobierno patrocinó, pero establece efectivamente penas de cárcel para los que violen las medidas de aislamiento y que puede llegar a 10 años, incluso multas millonarias de 10 millones de pesos, qué sé yo. Yo voté en contra, porque parto del primer racionamiento. Los felicito. Cuando la autoridad no parte de un reconocimiento de sus propios errores e inconsistencias, porque las cuarentenas en Chile se ponen y se levantan con absoluta arbitrariedad desde Santiago. En Antofagasta teníamos una demanda de las autoridades de salud y las autoridades municipales, los parlamentarios de la zona, transversalmente, todos. Hay que establecer cuarentena porque está entrando la pandemia en Antofagasta. Y el gobierno se negó, pasaron las semanas hasta que se declaró. Se tuvo un par de semanas y después, cuando anuncian que la van a levantar, todos nuevamente nos levantamos, no la levanten. Y en Santiago la levantaron. ¿Y por qué la levantaron? Porque es una región rica en minería y no querían que esto se tradujera en un impacto económico. Sacrificaron a la población nortina por eso. Lo mismo pasó en Calama. ¿Cuánto tiempo se viene pidiendo que se ponga una cuarentena en Calama? Recién ahora, cuando Calama está batiendo récord de contagiados y de muertos. Valparaíso, senador, o sea, efectivamente aquí hay responsabilidades criminales. Yo estoy de acuerdo en ese diagnóstico porque no hay ninguna consistencia. Aquí se dijo que volvíamos a la normalidad. Un alcalde que sale todos los días en la tele, Lavín, había levantado la cuarentena por su cuenta y permitió que se abriera un mall. ¿Qué importancia tenía un mall? Pero la levantó, porque quería ser el primero en volver a la normalidad. Los profesores se rebelaron, los padres también, los funcionarios públicos. Ahí la Contraloría estuvo muy atinada protegiendo a los funcionarios públicos, porque declaró que no se les podía obligar en estas circunstancias, y al final no hubo regreso a la normalidad, que no habría sido más que una nueva precariedad, no una nueva normalidad. Bueno, si la autoridad es tan equívoca, si la autoridad no asume su propia responsabilidad, ahora va a meter presa a la gente porque no le hace caso. Pero si gracias a que no le hacemos caso, esto no ha sido peor. Ahora, evidentemente hay que generar mecanismos para que la gente se quede en la casa, pero el camino es resolvamos los problemas, y los casos de gente que sale por irresponsabilidad son más puntuales, y eso se podría haber resuelto de una manera mucho más acotada, pero aquí se le instala a todo el mundo. Entonces mañana el hijo de cualquier vecino va a salir a ver a la polola una cuadra, se va a arrancar el chiquillo y lo pueden meter 10 años preso. No, pero están enloquecidos. Están enloquecidos. O le van a meter una multa de 10 millones a una familia que está perdiendo la casa porque no están trabajando. Es lo que pasa. O sea, ese tipo de represión ciega, torpe, que se repite cada vez que hay un problema en Chile, métale represión. ¿Y sabe cuál es la pena más grande, Claudio? ¿Ya? Que cuenta con votos de los que se dicen progresistas. Bueno, a eso vamos a ir, porque quiero conversar con estos progresistas, PPD, PSPR, que están dando mucho que hablar este último tiempo. Pero quiero ir a un sondeo que hizo la ASECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, ya
en donde se hizo una medición de cómo estaba funcionando el FOGAPE antes de entrar a la quinta medida implementada por Piñera de los 12.000 millones de pesos. Ya y se hizo un estudio con 1.000 casos aleatorios, en el cual fue entre el 13 de mayo y el 14 de junio. No sé si lo vio usted. El 51% sí, no tiene respuesta, o sea, prácticamente ya eligieron, ni siquiera le respondieron que le aprobaban el crédito. El 37.7% no le dieron el crédito, dice llanamente, y un 11.4% le dieron el crédito. Es un rotundo fracaso el FOGAPE hoy día a nivel nacional, este apoyo para las pymes y para las MIPE. Bueno, los hechos hablan a veces por sí solos. Al presidente, no sé qué, o gerente del Banco Estado lo sacaron del cargo hace una semana o 2 semanas atrás. No fue precisamente por el brillante desempeño. Estaban muy lentos procesando. En segundo lugar, hay cifras que no coinciden, porque el gobierno maneja de que en Chile las pymes propiamente serían más de 500.000, pero según el Servicio de Impuestos Internos son 1.200.000. O sea, no se ponen de acuerdo tampoco con las cifras. En consecuencia, el gobierno muestra cifras que no son las que muestran las organizaciones de pymes, porque las pymes representan los intereses de todos, las micropymes incluidas, que también están con dificultades. Entonces el gobierno muestra datos exitosos que no corresponden a la realidad, porque está manipulando otra vez las cifras. Acuérdense que eso de manipular cifras viene del gobierno anterior, de Piñera, cuando manipularon las cifras de las listas de espera en la atención de salud. Que también lo hizo Maña. Que eliminaron a los muertos o los que dejaron de ir al médico porque ya renunciaron a tratarse en el sistema público, entonces se fueron al privado. Que le costó... Que dijeron, gran éxito, hemos reducido la lista de espera. Ese tipo de manejo es fatal y se sigue usando. Que le costó que lo hayan sacado del colegio médico, por lo demás. Por lo demás le costó la expulsión. Claro. Porque lo que está pasando con las pymes ahora es que los bancos declaran, cosa que se le dijo al ministro cuando se votó la ley del FOGAPE. El FOGAPE es un fondo de garantía que el Estado tiene para las pymes. Y el gobierno presentó un proyecto diciendo que extendamos esta garantía a la mediana y a la gran empresa. Varios senadores hicimos la objeción. Yo hice la objeción. Aquí lo que va a pasar es que al entregarle a los bancos el manejo de la situación, los bancos van a hacer un negocio prestándole a las empresas que le dan más garantía. Y además van a hacer utilidades porque no van a atender a quienes se supone que es donde beneficia prioritariamente el FOGAPE, que es la pequeña empresa, y es exactamente lo que ha pasado. Y, confesión de parte, relevo prueba, el propio ministro dice que está dispuesto a abrirse ahora a revisar y perfeccionar la ley del FOGAPE, por favor. Lo hicieron sabiendo lo que iba a pasar. ¿Qué me van a decir que alguien en Chile no sabe cómo opera la banca? O sea, más que eso, senador, el análisis y la reflexión que uno tiene que hacer es de que Piñera fue al salvataje de la banca, porque le entregó crédito a un 0,5% desde el Banco Central y ellos prestaban a un 3,5% mensual. O sea, si yo califico por un crédito de 2 millones de pesos a 3 años, termino pagando el triple. ¿Ya? En consecuencia era un negocio para la banca. Pero mire, ahí usted tiene 2 grandes virtudes profesionales, senador. Usted como periodista maneja mucha información, pero como sociólogo sabe explicar bien. Y quiero hacerle una pregunta para que tengamos una explicación lo más atinada posible y lo más simple posible para que la ciudadanía vaya entendiendo, porque este programa se ha transformado en un programa un poco más didáctico para que la gente vaya entendiendo cómo nos tratan de ocultar información y cómo nos disfrazan la información, que es lo más complicado todavía. El presidente Piñera presentó la quinta medida económica el día domingo de 12.000 millones de dólares, pero ya se estila letra chica. Cuéntenos en términos generales, no el acuerdo con 3 partidos de la nueva mayoría, sino cuéntenos en términos generales cómo evalúa usted, ya ha pasado 24 horas, 48 horas, cómo evalúa usted el procedimiento de estos 12.000 millones de dólares y cómo se está estilando, cuáles son las problemáticas, porque ya hay muchos senadores que participaron de este acuerdo que hoy día ya están saliendo a criticar que el gobierno no está cumpliendo con la palabra empeñada y con los compromisos que se habían asumido.
En menos de 48 horas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en aquel punto en que estamos todos de acuerdo que es positivo, es en que el Estado va a garantizar que ninguna familia va a quedar bajo la línea de pobreza. En rigor, está casi al límite, un poquito abajo, pero en línea gruesa, y dice un ingreso de 400.000 pesos mensual para una familia tipo de 4 personas. Obviamente si son 2 es menos, y si son 6 es un poco más, pero ya no son 100.000 pesos como tope. Pero la gente creyó que le iban a pasar 100.000 pesos porque así lo jugaron. Entonces decía, bueno, yo gano 150.000 pesos de jubilación, me va a llegar 100.000 pesos más, a este otro me va a llegar no sé cuánto. Al final, una familia que ya gana 300.000 sería como 700.000. Claro. Porque no se entregan las cosas con claridad. Primer punto, es un complemento para hacer un equivalente a 100.000 pesos por persona. Es decir, si una familia gana 300.000 pesos, le van a complementar 100.000 pesos a la familia. Están hablando del tope y presentan el tope como si eso fuera el piso. Primer problema, a la gente hay que hablarle con transparencia. Se le va a ayudar a la familia a que lleguen como promedio una familia de 4 personas a 400.000 pesos, poniéndole un complemento a lo que ya gana. O sea, lo que gana es el piso, a eso se le agrega. Por lo tanto, la mayoría de los chilenos no va a recibir 100.000 pesos por persona. Segundo lugar, según el presidente de la República, esto beneficia a 2.100.000 familias. Según el senador Carlos Montes, senador socialista que estuvo en la mesa de negociación, el compromiso era llegar a 3.200.000. Hay 1.100.000 personas que están en el aire. Siguen las cifras fallando una y otra vez. Se dice una cosa y se hace otra. Y eso no se ha aclarado. Y te puedo seguir. De las pymes, en concreto, nuevo, no hay nada. Se habla de beneficios tributarios en general. Esto podría ser a las grandes empresas. Y no estén metiendo un gol de media cancha. También se habla de que se les va a apoyar, pero no se dan cifras. Que es el mismo problema que tenemos. Después se dice que se le va a reducir impuestos. Bueno, pero si todos saben que las pymes no pagan impuestos, pagan PPM. Claro. O sea, además, no tiene relación cómo operan las pymes. Y para mayor agregar, el gobierno anuncia, por ejemplo, que le va a traspasar a los municipios la tarea, ¿no es cierto?, la salud primaria municipal, la tarea de hacer la trazabilidad, los aislamientos. O sea, el corazón de la estrategia ahora van a ser la salud primaria, que es correcto, debió haber sido así del comienzo. Pero les pasa 120 millones adicionales a los municipios. 120 millones de dólares, cuando deben más de 300 millones ya, porque han usado recursos que tienen otro destino para ayudar a los vecinos que llegan a golpear las mesas. Mire, conversando con el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, el alcalde me contaba que en un día él recibe unas 14 personas que van a reclamar algún beneficio, que tienen derecho por ley. Bueno, nos contó que el día anterior a ese conversatorio, que había más personas convocadas por la presidenta del Senado, dicho sea de paso, que le habían llegado más de 400 personas, se tuvieron que trasladar al estadio. Entonces, esa realidad que tienen los municipios que el gobierno no termina de entender. Y hay muchos municipios que están literalmente quebrados, porque los municipios teóricamente no pueden quebrar, porque funciona por presupuesto, pero lo que pasa es que cuando la gente empieza a tener problemas de alimentación, de necesidades básicas, muchos alcaldes han incluso quizás cometido alguna irregularidad para pasarle plata a la gente porque tienen la urgencia ahí, pues. Pero sí, es muy distinto estar en la primera línea. Hay otro tema, senador, con el tema de los municipios, que cuando partió esta pandemia en marzo, muchos municipios, la gran parte, la mayoría de los municipios en Chile, son municipios que funcionan con muy pocos recursos. Y uno de los recursos que son más importantes para ellos son el pago de las patentes comerciales, el pago de las contribuciones, el pago de las patentes de los vehículos, el pago incluso de los partes que se le sacan a los vehículos por cometer alguna infracción, a las personas, a los choferes. Y todo eso quedó en ascua. El gobierno, entiendo el espíritu, dijo, ¿sabes qué? A la gente que mantenga con liquidez lo vamos a chutear. Le sacaron un porcentaje relevante de esas platas, pero no se las reintegraron. O sea, hoy día tenemos un porcentaje importante de municipios que no tiene para pagar los sueldos de este mes que viene. Yo conozco municipios y he conversado con alcaldes aquí en la región de los lagos. Me dice, Claudio, no tenemos plata para pagar
los sueldos, olvídate de las imposiciones de las previsionales, no las podemos pagar. O sea, íbamos a entrar, o sea, estamos vistiendo un santo para desvestir otro. O sea, un tema que es súper importante dejarlo en claro, que aquí se ha jugado con un eje importante que yo también siento, y esto es una reflexión política, porque yo tengo 40 años, pero llevo 20 años en la política y tengo la capacidad de poder leer la letra chica también. También hay una mirada, no sé si la tendrán todavía, de debilitar a los municipios, de minimizar a los municipios, y particularmente a los municipios de oposición, pensando siempre en la tontera de que las elecciones puedan entrar minimizados para que pueda por otro lado también entrar el candidato que los representa a ellos, algo que es totalmente ilógico en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Pero quiero llevarlo a otro tema que dice relación a este acuerdo que se cierra el día domingo de madrugada con el PPD, con el PS y con la DC, donde Piñera habla de un gran acuerdo nacional con la oposición. Mentira, fue un acuerdo con 3 partidos políticos acotados. Ya, pero resulta que si uno hace una reflexión mayor, en estado de catástrofe, el presidente perfectamente puede presentar un proyecto de ley y decir, ¿sabes qué? Yo voy a presentar una quinta medida con 12.000 millones de dólares. Usted dígame, senador, ¿habrá algún senador, algún diputado que se oponga que el presidente Piñera presente una medida para inyectarle más recursos a la gente que está pasando hambre hoy día? Yo creo que no. Entonces, a ver, yo tengo en mis manos copia del acuerdo y no dice ninguna palabra el término acuerdo, dice marco de entendimiento para plan de emergencia para la protección de ingresos de las familias y reactivación económica y del empleo. Pero esto es un marco, se dice, mire, estos son los temas a discutir. Pero para ¿qué es lo concreto? El ingreso familiar de emergencia, lo único concreto, le doy la palabra aterrizado. Pero para que quede claro, Piñera planteó de que era un gran acuerdo. No lo estoy diciendo yo. Piñera planteó que era un gran acuerdo. Ahora usted dice que lo que se firmó fue un marco. Que es importante dejarlo claro. Bueno, está puesto acá en el papel. El presidente de la República tiende a veces a agrandar las cosas cuando le conviene y achicarlas cuando no. Yo quiero ser bien preciso. Es un marco, lo dice el título, marco de entendimiento para un plan de emergencia. No es un acuerdo. El acuerdo nacional es ir a un plebiscito constituyente, iniciar la construcción de una nueva constitución entre todos los chilenos. Ese es el marco para llegar a los grandes acuerdos que el país definió y se comprometió, y está en ley de la República y el gobierno tiene que cumplir con la ley, porque si no comete desacato, causal de inhabilitación. Esto que ha ocurrido, así lo explicaron por lo demás los senadores de oposición que participaron y los economistas más incluso, que han ido a muchas reuniones a explicar este marco de acuerdo, este marco de entendimiento, para ser más preciso, dicen que lo positivo, y eso hay cierto consenso, es asegurar el ingreso familiar de emergencia de a lo menos unos 100.000 pesos por persona en la familia, para que lleguen a esa cantidad. Eso es una primera reflexión. Pero lo demás es muy ambiguo. Yo los tengo acá, por ejemplo, dice recursos adicionales para los municipios. Siguiendo criterios de vulnerabilidad se aportarán 120 millones a los municipios. ¿Cuántos son? 345. ¿Cuánto le van a repartir? 120 millones de dólares para que puedan ayudar a los vecinos más vulnerables. O sea, para hacer caja, chica. Pero resulta que ahora los municipios y la salud primaria son la primera línea en el combate a la pandemia. No hay relación entre la estrategia para combatir la pandemia, de lo que se está diciendo, porque todavía el ministro no ha presentado un plan coherente, ni ha convocado a los actores a construir ese plan. Ha dado señales muy débiles todavía para poder sacar conclusiones. Y resulta que no tiene respaldo económico. Lo mismo pasa con las pymes. Yo les invito a que lo lean. Claro. Habla de recursos para las pymes y resulta que no hay cifras. No hay cifras. Y la pyme necesita liquidez, necesita asesoría para reconvertirse, necesita capital para poder pagar las deudas. O sea, yo encuentro que es un marco muy genérico.
Está bien que se haya intentado, yo no discuto eso, creo que es importante. En política hay que dialogar y buscar acuerdos. Pero no se amarren a algo como que se resolvió. No está nada resuelto. Y ojo, perdona que sea tan insistente, porque después nos van a reclamar a los parlamentarios que no defendemos los intereses. Mire, financiamiento a pymes, ¿qué dice? Asegurar financiamiento a las pymes. Es una buena voluntad nomás eso. No dice cuánto van a poner. Apoyar a las pequeñas empresas vía programa de fomento productivo, y habla de Secotec, FOSIN, DAPCOF, estamos de acuerdo. Pero ¿cuánto le van a poner en cifras? Y el capítulo que más me tiene preocupado, tú lo insinuaste de paso, dice apoyo a empresas estratégicas. Son 5 líneas. No hay ninguna especificación. Dice que se adoptarán criterios caso a caso. O sea, ¿cuánto le doy a una empresa estratégica? ¿Cuánto le doy a otra? Es caso a caso. Senador, discrecionalidad de la autoridad. Senador, y aún más, dice que podrá ser contra garantía estatal, deuda directa, participación en el capital, pero dice que adoptando el caso a caso, pudiendo, o sea, total chipe libre para que el gobierno opere en apoyo a las grandes empresas. Bueno, y si pasa que a la TAM le prestan 1.000 millones y a los municipios 120 millones para 345 municipios, ¿está toda la población de Chile ahí? Entonces, faltan criterios, hay que definir los criterios para aplicar esto. Déjeme hacer un punto, senador, que no deja de ser importante, que ahí se relaciona al tema de la TAM, porque hay que colocar todas las cosas en su contexto. Y aquí lo que uno tiene que, en esta fase, en este proceso, lo que uno tiene que tratar de hacer es transparentar todo para que la gente tenga todo el abanico de antecedentes para que empiece a tomar decisiones. Porque hoy día, lamentablemente, los medios nacionales están informando lo que le interesa al gobierno, y hoy día hay una desinformación absoluta de la gente y una falta de análisis respecto a lo que está sucediendo. A mí me tocó entrevistar ayer a un diputado de derecha, ya que es parte de la Comisión de Hacienda, y yo lo encajono un poco. Y él se sincera, la TAM está pidiendo 1.200 millones de pesos que podría estar dentro de este acuerdo. 1.200 millones, perdón, 1.200 millones de dólares. Y yo le planteo lo siguiente. Primero, la TAM es una empresa transnacional, no es una empresa nacional, número uno. Lo segundo, es una empresa que tiene su domicilio comercial en los paraísos fiscales, en consecuencia no paga impuestos en Chile. En tercer lugar, que no deja de ser importante, ya se presentó a la quiebra en Estados Unidos, porque sus grandes capitales están allá. En cuarto lugar, y no deja de ser menor lo que voy a plantear ahora, porque tiene que ver con conflicto de intereses, una de las empresas de los hijos de Piñera, que son cabros de 30 años, le prestaron 26.000 millones de pesos a la familia Cueto para la TAM. Ya, yo no sé si en alguna parte, en algún lugar, habrán cabros de 30 años que tengan tremendas fortunas para poder prestar 26.000 millones de pesos como si nada. O sea, para mí esas son platas de Piñera, son empresas de Piñera que coloca a los hijos ahí, pero resulta que estas platas tenían que devolverse en diciembre de este año y se adelanta el pago para marzo, y la TAM pide el salvataje en abril. Si esto no es conflicto de intereses, no sé de qué estamos hablando. Por otro lado, yo quiero comentarle que tuve la posibilidad, no sé usted, de poder ver una comisión de Hacienda que se hizo del Senado, en donde el ministro de Hacienda, Briones, va a exponer respecto a las empresas estratégicas, ¿ya? Y resulta que habla 40 minutos, nombra 10 veces a la TAM y no nombra ninguna otra empresa. O sea, para Chile, para este gobierno, la única empresa estratégica que existe en este país es la TAM. Y en consecuencia, la letra chica, desde mi punto de vista, y ahí quiero entrar, una de las letras chicas es de que este gran acuerdo, donde llaman a estos tres partidos de la nueva mayoría, que me da mucha pena por lo demás, que asientan, porque cuando el gobierno está mal, lo vimos en noviembre, ya cuando Piñera marcaba un 6%, salen a correr a salvar a Piñera. Después cuando se dispara la cifra y cuando tiene problemas nuevamente, el gobierno corren a salvarlo nuevamente. No sé qué es lo que pasa ahí. Lo que sucede es de que de una u otra manera lo que se está haciendo, desde mi posición, desde mi punto de vista, es no entender de que hoy día Piñera sigue jugando con la calculadora para beneficios personales.
Y eso es algo que es muy delicado. Es muy delicado porque aquí estamos hablando de que tenemos que entrar en una fase de credibilidad. Si nosotros tenemos un proceso de pandemia que es terrible, un proceso económico terrible, pero igual de terrible es la crisis de desconfianza que tiene la ciudadanía hacia los poderes del Estado. Mira, los conflictos de interés en países desarrollados de la OCDE son tan delicados que yo se los voy a contar en una anécdota. Lucía Santa Cruz, una académica muy brillante que hay acá en Chile, de derecha, una mujer liberal, muy progresista, de la que tengo una gran admiración porque la encuentro brillante y una persona muy noble, comentó una vez una anécdota. Ella tiene amigos de la realeza británica, como tú sabes, la habían invitado a comer a la casa de un amigo de ella en Inglaterra que es banquero. Y ella le pregunta en la mesa, así como esas conversaciones sociales que se dan en la mesa en Chile. Bueno, ¿y cómo están tus negocios?, le pregunta. Y el tipo se echa para atrás y le dice, Lucía, si yo te contesto, puedo ir preso. Mira la diferencia. Acá, perdóname, se hace negocio con la plata del Estado. Eso que tú has planteado de las grandes empresas es uno de los puntos que está aquí en este marco de entendimiento y que yo tengo profundas preguntas que hacerle. ¿Qué fue lo que se negoció? Porque efectivamente, si se va a resolver caso a caso, la autoridad, dice este documento, dice la ley que va a crear este fondo de los 12.000 millones de dólares, definirá aquellas materias que el Ministerio de Hacienda podrá ejecutar por medio de decretos. No va a requerir ley, va a requerir decretos para administrar este fondo. Bueno, y si el gobierno decide pasarle 2.000 millones de dólares a la TAM y 120 millones a todos los municipios de Chile, ¿qué vamos a decir los chilenos? Ah, están en el acuerdo. Porque el acuerdo es muy, muy amplio. Yo en eso creo que los temas están enumerados los temas que tenemos que abordar, pero no están claros los marcos. Lo único claro es el ingreso familiar de emergencia, pero que hay 1.100.000 familias que están en el aire que no sabemos si las beneficia o no. Eso hay que despejarlo. Pero el resto son manifestaciones de voluntad que tienen que ir con leyes específicas, no paquetes, leyes específicas, discutir cada una en su mérito, con la mejor voluntad, pero también protegiendo los intereses de todos los chilenos. Eso es lo que tenemos que hacer los parlamentarios. Y yo, por lo menos, voy a apoyar todas aquellas materias que ayuden a las familias, que ayuden a las pymes y que ayuden a los municipios. O sea, y lo demás hay que ver proyectos. Podré manifestar conformidad eventualmente, pero no sé si eso va a tener efecto. Usted plantea, senador, usted planteó hace poco rato atrás un tema que a uno le deja dando vuelta, porque yo también soy progresista, soy de centro izquierda, soy de oposición. Nadie que me conoce sabe que jamás he ocultado mi posición política. Ya, yo soy progresista, soy de centro izquierda, creo en que el país debe tener más Estado, menos mercado, creo en una sociedad más igualitaria y lucho por un proceso constituyente. Pero cuando usted plantea que usted no entiende cómo senadores y dirigentes progresistas se suman a este tipo de iniciativas y votan a favor de políticas tan represivas como la que planteó el gobierno ayer, de una u otra manera yo le planteaba ayer a alguien, no me acuerdo, al senador Navarro, me parece mucho que lo estaba entrevistando, que nosotros teníamos el mal de Estocolmo, ya que el mal de Estocolmo, para la gente que nos está escuchando, es cuando las personas que son secuestradas, particularmente las mujeres secuestradas, se terminan enamorando de los secuestradores. Y yo tengo la sensación hoy día de que este gobierno de Piñera tiene secuestrado a un porcentaje minoritario, porque ya este arcoíris amplio, ya se bajó el Partido Radical de estos famositos acuerdos, se bajó el Frente Amplio de estos famositos acuerdos, se bajó el Partido Comunista, se bajó el Partido Progresista, ya hay un grupo grande que nos está prestando para este tipo de temas, pero hagamos una reflexión del por qué el PS, el PPD, la DC vuelve. Yo tengo mi teoría, y si gusta se la digo antes. Mi teoría, ¿sabe cuál es? Mi teoría es la posición que hoy día están tomando estos partidos, de que creen, tienen la convicción y saben de que es muy difícil que vuelva a salir un nuevo gobierno de derecha. Y ellos, anticipándose a esta jugada, se quieren mostrar como grandes republicanos
que pueden liderar un proceso democrático en el cual ellos ya tengan las banderas de lucha para decir, nosotros fuimos los que iniciamos un proceso de recuperación del gobierno, en consecuencia nosotros levantaremos al candidato presidencial y ya se están distribuyendo los ministerios de una u otra manera. Yo creo que francamente dispararse a los pies, no entender nada de lo que está pasando hoy día, y yo tengo la sensación de que hoy día la política en Chile, y particularmente los partidos políticos de la democracia cristiana, del PPD, del PS, están cometiendo un profundo error que puede costar muy caro en la historia de la vuelta a la democracia, en la historia de la reivindicación de una sociedad que en un 80% marchó por un sistema más igualitario en este país. Bueno, evidentemente yo no puedo discutir que tiene bastante lógica la argumentación, Claudio, pero yo me pongo incluso en el plano de un senador que lo que tiene que cuidar son los intereses del Estado y la plata de todos los chilenos. Yo ni siquiera hago supuesto, voy a partir de la buena fe incluso. Yo analizando los hechos, yo tengo los documentos acá y lo analizo en su mérito, lo que dice el papel. El marco fiscal de 12.000 millones positivos, sí, porque el gobierno ofrecía mucho menos, quería poner mucho menos millones, va a poner más. Y no es demagogia porque Chile tiene reservas y Chile tiene credibilidad internacional. Nosotros tenemos bajo riesgo país, bajo deuda pública, por lo tanto podemos, en una situación tan dramática, tener un mayor nivel de deuda y salir a pedir crédito o recurrir a nuestros propios fondos soberanos que están invertidos precisamente para emergencia. Así que no es demagógico. Segundo, el ingreso familiar de emergencia es una necesidad, lo venimos pidiendo desde marzo y yo por lo menos he defendido esa causa y por lo tanto voy a respaldarla. Lo que tengo de reparo y que creo que hay que irlo aclarando para ver es cómo se va a manejar ese fondo, con qué grado de discrecionalidad va a operar la autoridad, el Ministerio de Hacienda, y cómo nos aseguramos que eso vaya en un sentido que proteja a la familia, que proteja el empleo de todos los chilenos y que no haya conflicto de interés. Eso, por cierto, lo vamos a fiscalizar. Yo les quiero solamente decir, yo no digo que la TAM no sea una empresa estratégica, lo es. Yo viajo, ahora que no puedo viajar porque no hay aviones o no me atrevo a subir al avión, para ser honesto, pero si no hay aviones, el país no va a funcionar. Sin embargo, quiero recordar que la TAM efectivamente es verdad lo que usted dice, de que le pagó una buena cantidad de millones a los hijos de Piñera antes de empezar a despedir gente. En Antofagasta echaron a casi todos los funcionarios de la TAM. Mantengo permanente contacto con algunos de sus trabajadores que me han informado. Se los echó de un día para otro. Segundo, retiraron utilidades. Y después le pasan el muerto al Estado, una empresa transnacional, que la participación de capital chileno es minoritario, que está declarándose en Estados Unidos y que los intereses mayores son brasileños. ¿Por qué Chile se tiene que hacer cargo? ¿Por qué no sale a darle posibilidades a otras líneas aéreas de otros países que operen en el mercado chileno? Hay otras soluciones. Por último, y que su domicilio comercial está en las Islas Vírgenes, donde no paga impuestos, senador. Si ese es un tema también relevante. Por supuesto. Bueno, hay muchos chilenos que tienen plata en las Islas Caimán y Islas Tigres, no sé cómo se llamarán. Pero a lo que voy, además de todas esas consideraciones, el tema es a cambio de qué. Vamos a hacer lo mismo que con la banca en los años 80, cuando quiebra la banca y todos los chilenos tuvimos que poner plata. Para eso se inventó el sistema AFP, entre paréntesis, para obligarnos a un ahorro forzoso y esa plata canalizarla y reactivar un mercado de capitales y pudieran operar los bancos. Nosotros salvamos con nuestros fondos previsionales a los bancos. ¿A cambio de qué? Ahora le van a pasar miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares a la TAM. ¿A cambio de qué? ¿Sabe qué, senador? Angela Merkel en Alemania dijo, las empresas que pidan ayuda del Estado se lo vamos a dar, pero con participación accionaria. Vamos a cobrarle y va a pasar a manos del Estado un capital equivalente a lo que le vamos a poner para rescatar la empresa. Vamos a ser socios. Entonces, claro, es una inversión del Estado que se respalda en que pasa a ser copropietario. Ahí ya podemos empezar a conversar. Pero hasta senador, ahora no se sabe cómo se va a manejar eso. Yo le voy a decir cómo se va a manejar. Porque si la derecha tiene una debilidad, es que para ellos todos estos procesos son normales. Ya yo tuve la posibilidad de entrevistar a dos diputados estos últimos días de derecha, uno miembro de la Comisión de Hacienda muy cercano a Briones,
Y me dijo, no, Claudio, son 1.200 millones de dólares. Y yo dije, ya, pero son 1.200 millones. Yo puedo entender, coloquémonos en el caso, yo tengo las dudas, pero coloquémonos en el caso de que la TAM sea una empresa estratégica y hay que ir al salvataje con los 1.200 millones de dólares. Si nosotros le pasamos esos 1.200 millones de dólares, sea en bono, en acciones, lo que sea, ese porcentaje de los 1.200 millones de dólares queda como empresa del Estado. No, pues Claudio, si es un préstamo. Es un préstamo. Después cuando se recupere la TAM, tendrá que devolverse. Esa es la política que tienen ellos hoy día. Eso están empujando, eso están impulsando. Y yo le dije lo que plantea usted. O sea, vamos a volver a cometer el mismo error que se cometió el año 82 con los bancos, cuando el Estado fue al salvataje de los bancos, y uno o dos bancos solamente devolvieron después los préstamos, y todos los otros bancos no devolvieron absolutamente nada, y el Estado quedó como un facilitador a ciegas de lo que fue ese salvataje. Ya, en consecuencia, eso es lo que la derecha quiere, eso es lo que la derecha piensa. Por ende, a 1.200 kilómetros de distancia, senador, siendo un pendejo, un mocoso, como decimos acá en Chiloé, yo la tengo clara. Me cuesta creer por qué los parlamentarios y senadores que tienen toda una trayectoria no la tienen clara. Ese es el problema que a nosotros nos molesta. A uno, estas conversaciones, yo, primero que todo, felicito su transparencia, felicito su honestidad, felicito su coraje muchas veces en votar muchas cosas. Yo creo que usted es un senador que ha sido coherente y consecuente al respecto de lo que planteó en su proyecto presidencial y al respecto de su mirada socialdemócrata. Usted es una persona que quiere más Estado y no mercado, y que no ha sucumbido a las presiones del gobierno particularmente. Pero claramente tenemos senadores hoy día que andan corriendo en los pasillos buscando votos para que se aprueben los proyectos del gobierno. Y eso ya es una vergüenza que tenemos que destaparla de una u otra manera. Bueno, eso es la labor de la prensa y la labor, por supuesto, de los ciudadanos, informarse cómo votan sus parlamentarios y preguntarle. Yo, estas cosas que te digo, no quiero ser prejuicioso, Claudio, por eso digo, yo no rechazo este pacto, no sé, entendimiento, como le quieran llamar, porque define los temas de los que hay que abordar. Familia, pyme, y no digo que no se salve grandes empresas. El término es cómo, y cómo se reparte esa torta de 12.000 millones de dólares. ¿Cómo se reparte? Que ya quedó obviamente la prioridad de la familia, las pymes. Y si es negocio para el Estado chileno apoyar grandes, se apoyará grandes, pero en términos razonables. Es decir, el Estado va a recuperar lo que invierte. Y no le va a estar dando crédito barato a los grandes mientras se lo niegan a los chicos. Va a salir a proteger una banca que está haciendo utilidades. Ahora, ojo con la banca también. Yo me pregunto cuánta gente no está pudiendo pagar los créditos hipotecarios. A ver si se nos produce una burbuja en una de esas. Habría que ver ese dato. Hoy día hay 5... Estamos investigándolo, por cierto. Hoy día, pero senador, cuidado que senador, en una de esas salimos a proteger la banca de nuevo. Senador, hoy día hay 5 millones de personas que están morosas con las instituciones financieras. 5 millones. Ese es un dato que leí el otro día en el Diario Financiero. Pero mire, quiero llevarlo a otro tema, hablando de los actores de la política. El otro día salió del sarcófago Longueira. Es como cuando tú abres estos cementerios y salen los muertos. Se abrió y salió en toda la prensa nacional, junto con Alamán, por supuesto, que son los dos grandes operadores para que el proceso constituyente no se lleve a cabo, planteando de que primero había mucha complejidad en realizar el proceso constituyente, que habría que modificar el plazo. Y cuando se dan cuenta que no tienen piso, hablan de saltarse el proceso constituyente y llegar directamente a la elección de los constitucionalistas. ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto a eso? ¿Cuál es la letra chica que tiene usted respecto a eso? Bueno, evitarse una derrota, porque si tú convocas al país a votar una nueva constitución y te vota 70% a favor de una nueva constitución y un 30% en contra, o 25% y un 5% que se abstiene, que más o menos puede ser perfectamente dentro de lo que las encuestas proyectan, la derrota que viene en la elección siguiente de los representantes de la Asamblea contra los que estaban en contra de hacer el plebiscito y la Asamblea Constituyente sería barredora. Entonces lo que quieren es evitarse una derrota electoral. Esa es la razón de esa maniobra. Pero aquí hay una ley que ya está aprobada y que tiene que cumplirse. Yo me imagino que el mundo progresista no se le pasará por la cabeza engañar a la gente,
porque aquí hay un compromiso ante la ciudadanía. Y, ojo, tú sabes que yo no suscribí ese acuerdo, pero lo he respetado porque, bueno, en medio de la oscuridad algo salió y algún intento de conducción lleno de limitaciones porque no considera la participación de la sociedad civil, la paridad de género, los pueblos originarios, lo planteé en su momento. Y bueno, he actuado en esa línea, trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, mucho más que con los mismos partidos que tienen sus lógicas, sus dinámicas, que bueno, ya si no milito en un partido tampoco le voy a dictar cátedra de cómo tienen que actuar. Claro. Pero sí los invito a que trabajen con las organizaciones de la sociedad civil y que se haga el proceso. Chile, cuando la élite ha perdido su legitimidad, y eso le pasa no solo al Ejecutivo, también le pasa al Congreso Nacional, le pasa tanto al oficialismo, pero también a la oposición. Hay una crisis del sistema de partido, del sistema de representación. Sigámoslo. La gente no cree en nosotros tampoco. Acá hay dos... Ahí lo que tenemos que hacer es devolverle la soberanía popular al constituyente, al pueblo, y que la ciudadanía decida los rumbos. Y si es necesario, renueve su clase de dirigente. Eso es lo propio de una democracia. Y hay que estar todos dispuestos a renunciar si es necesario para facilitar ese proceso. ¿Qué más amar a Chile que tener capacidad de renuncia? Acá hay dos reflexiones que uno tiene que hacer respecto a lo que usted planteó, senador. Yo sé que a usted le gusta mucho la música y Serrat es un gran trovador. Serrat tiene una canción que dice: cuando nace la flor, al olor de la flor se te olvida la flor. Y eso claramente dice relación a que una vez que ya nace la flor se te olvida lo que pasó atrás. Y recordemos que cuando se construye este proceso constituyente con este famoso acuerdo de paz, primero se busca el salvataje de Piñera, que marcaba un 6%, estaba a punto de derrumbarse. Segundo, se abre el espacio para que los partidos políticos se puedan reactivar. Ya le da espacio a toda esta figura, volviendo a la teoría del cementerio, porque después vimos desfilar a los Enríquez Correa, a los Vieragallo, a muchos actores que ya estaban olvidados a la Mariana Elwin dando cátedras de progresismo, cátedras en los medios de prensa nacional, dando cátedra, ¿ya? Y en tercer lugar, el fortalecimiento o el reposicionamiento de los partidos políticos que están marcando un 2%, donde hacen que este proceso constituyente, la electividad, la elegibilidad, sea a través de los partidos. Claro, se mantenía el tema independiente, yo puedo ser candidato al proceso constituyente independiente, pero compito en mi distrito contra una lista de 6 que va el PPD, el PS y el Partido Radical. Son 6. Sacan 25.000 votos. O sea, yo tengo que sacar 26.000 votos para poder ganarles. Prácticamente imposible. O sea, volvemos a la lógica de darle los espacios a los partidos. Yo no tengo problema con darle espacios a partidos políticos, pero que se generen cierta estrategia, que se generen ciertos espacios para respetar quienes se ganaron merecidamente en la calle esto, que son los ciudadanos que hoy día no creen en los partidos políticos. En consecuencia, ahí hay una mirada que hay que profundizar también. ¿Ya? Y por eso yo entiendo y suscribo que usted no haya participado en ese proceso de acuerdo. ¿Ya? Por otro lado también, yo creo que es súper importante entender del por qué hoy día la derecha no quiere que se realicen estas elecciones de proceso de entrada, porque primero evita la discusión, porque no es lo mismo tener una elección en abril del proceso constituyente, con la gente entendiendo y sabiendo de por qué la importancia del proceso constituyente y debatiendo sobre el proceso constituyente y de por qué hay que cambiar esta Carta Magna que nos va a dirigir por 50, 60, 70 años más, por un lado, y por otro lado, ¿sabe por qué, senador? Porque no quieren exponer a sus futuros alcaldes, a sus alcaldes en ejercicio que van a la reelección, a sus diputados que van a la reelección, porque ellos van a tener que salir a pedir el voto por el rechazo. Y eso va a ser una debacle relativamente importante. Ya, en consecuencia, senador, yo tengo la sensación de que ahí tenemos un tema, y yo no sé cómo lo evalúan ustedes a nivel nacional, pero yo estoy percibiendo fuertemente que tanto Chile Vamos como el gobierno están trabajando fuertemente y articulando de manera silenciosa la posibilidad de modificar el proceso constituyente, algo que sería un balazo en la cabeza
a todo este movimiento ciudadano, a todo Chile, que se manifestó durante 6 meses en las calles? Bueno, evidente que una consulta, un plebiscito hace lo que tú dices, remece el país porque todo el mundo tiene que debatir. Le guste la política o no, se sienta cercano o lejano, lo toca. Y eso genera un proceso constituyente en sí mismo, es decir, un proceso en que el ciudadano empieza a participar de la cosa pública para resolver un gran dilema histórico. Y al evitar el plebiscito, efectivamente tú vas derecho a la elección y por lo tanto vendes caras en una campaña de marketing y ya están posicionando efectivamente alcaldes, pero en cadena nacional todos los días. La televisión muestra las mismas personas que son obviamente los delfines que están preparando. Ahí hay una reclamación al Consejo Nacional de Televisión que se produjo en estos días por muchas organizaciones que se han dado cuenta de que eso es parte de un proceso mayor. Pero evidente que el plebiscito es en sí mismo esencial, por eso que está en la ley y vamos a defender el plebiscito. Y segundo lugar, explicar, yo tengo la impresión, Claudio, que en noviembre, cuando ya se veía que Piñera había perdido el control de la protesta social, que no tenía ninguna intención de asumir las demandas y por el contrario quería instalar la tesis de la guerra y meter a los militares, hay cosas que surgen. Por ejemplo, me llamó la atención la posición de las Fuerzas Armadas. No se prestaron para reprimir. Ha habido incidentes, yo no lo niego, pero no se prestaron institucionalmente. Ahí hay algo que ha madurado y que a mí me tiene muy optimista. Claro. En segundo lugar, me llamó la atención por qué se firma ese pacto, ese acuerdo. Yo coincidió una semana antes, yo había propuesto, mira, ante esta situación caótica, adelantemos elecciones de presidente de la República, pero también del Congreso Nacional, para revalidar la representación ciudadana. Y eso va a traer tranquilidad, va a estabilizar la situación. Me trataron de todo. Mi propio sector, ¿no es cierto? La oposición, unos discursos, pero descalificadores, porque no era patriota. Entonces, ¿qué es lo que uno concluye? Que se instaló un miedo a que la caída de Piñera era también la caída de la oposición. Se caía el partido del orden, que ha gobernado Chile las últimas 3 décadas. Claro. Que son una combinación de intereses de derecha, centro, izquierda, pero que al no haber renovación de la política se terminan transformando en una casta cerrada. Ahora, yo creo que con el término binominal eso empezó a abrirse. De hecho, no olvides que en la última elección parlamentaria, más o menos al ojo, 1/3 de los diputados son diputados nuevos. Y en el Senado también hubo una renovación de rostros. Y además ahora aprobamos esto de que pone límite a la reelección y insistimos en que fuera a partir de ahora mismo, no en el futuro, ahora. También para acelerar el proceso de recambio de liderazgos, que no significa que el que tiene vocación se va a ir a su casa, se dedicará a otra cosa, pues el que es alcalde será diputado, el diputado será alcalde o concejal, o se irá un tiempo al sector privado, a la docencia, para renovarse y después volver a otra función. A nadie se le echa, pero es importante ir renovando los cargos para evitar que se armen troicas, que controlan los territorios, que controlan los municipios. O sea, era necesario ese aire fresco. Hemos logrado avanzar a pesar de todo, por lo tanto hay señales, Claudio, que yo las valoro porque han costado montones. Ahora estamos dando la batalla por ir a la descentralización del país. Y la derecha quiere impedir la elección de gobernadores. La verdad que hay que explicarle a la gente. Elegir el gobernador regional es elegir un equivalente, no es exactamente lo mismo, pero a lo que es el intendente. Hoy día el intendente lo nombra el presidente y responde al presidente, no responde a la región. Necesitamos una autoridad que lidere la región, con empoderamiento de los consejeros regionales, con más atribuciones, más facultades. Fortalecer los gobiernos locales, los municipios, hoy día son administraciones municipales. No, tiene que ser gobierno de la ciudad, gobierno municipal. Descentralizamos la toma de decisiones, llevamos la toma de decisiones a los territorios donde la ciudadanía al votar sabe que su voto tiene consecuencias. Eso es lo que necesitamos, senador, para que la gente recupere la confianza en la política. Yo voto por este señor que lo tengo al frente, que tiene que tomar decisiones y yo puedo influir.
porque lo que desgastó era esto que no importa cómo votas, hay uno y uno y al final entre ellos se arregla. Por eso que yo tengo aprensiones, mucho más por las formas que por las buenas o malas intenciones. Claro, lógicamente, y con el binominal también nadie podía explicarse cómo el 66% era menos que el 34%. Ya como también por otro lado también uno no puede explicarse cómo en el Senado 24 votos son menos que 12. Yo creo que es el único país en el mundo donde sucede eso. Senador, lo veo bastante contento, bastante inspirado en esta entrevista, pero tengo que dejarlo porque nos está esperando el subdirector médico del hospital del Servicio de Salud Chiloé, con quien tenemos que conversar temas muy relevantes, muy atingentes, porque el tema de la pandemia, si bien se está pegando fuertemente en Santiago, en el sur y en todas las partes del país también está y está duro, y hay políticas y medidas y gestión pública que hay que analizar también. Y después tenemos a un gran amigo suyo, pues, en el tercer bloque, al sacerdote Felipe Berrío, ya quien está viviendo en su zona, en Antofagasta. Así que en el barrio norte de Antofagasta, trabajando con los campamentos, gran tipazo, así que tiene un entrevistado de lujo porque es el modelo de chileno que uno quisiera en la cosa pública. Claro, así es. Estimado, lo dejamos invitado pronto. El secreto de él, ¿sabe? ¿Ya? Vive, como dice, y con lo que dice, defender. No vive en barrios aparte, no vive en otra condición de vida, vive como vive la gente que él ama y por la que él trabaja. El barrio se llama... es un bonito ejemplo para los jóvenes también. Se llama La Chinga, La Chingana, ¿cómo es que se llama el sector donde vive? El sector donde vive... En el barrio norte, La Chimba. En La Chimba, ya. Senador, lo tengo que dejar. Un abrazo cariñoso, fraterno. Muchas gracias. Se nos pasó la hora volando, hablamos más de una hora. Esperamos tenerlo pronto. Gracias por su lucidez, por su coherencia y sobre todo por la transparencia de plantear estos temas. Hoy día más que nunca hay que fortalecer los medios regionales. En consecuencia le pido que pueda estar más veces con nosotros, porque la gente necesita conocer la realidad, porque los medios nacionales no la muestran. Los medios nacionales muestran un solo lado nomás. Y nosotros tenemos la obligación de colocar todas las cartas en la mesa para que la ciudadanía en consecuencia pueda evaluar lo que está sucediendo en nuestro país y en consecuencia pueda tomar decisiones, pueda tomar acciones y pueda tener una posición política respecto a este tema, porque si bien estamos viviendo la pandemia, la pandemia no se resuelve si no viene de la mano de temas económicos, si no viene de la mano de temas sociológicos, si no viene de la mano de temas políticos, y la política hoy día, le gusta a quien no le guste, lo evalúe o quien no lo evalúe, la política es el arte de resolver todo este tipo de situaciones. Y desde la política hay que resolverlo, porque si no viene el golpe de Estado. Un abrazo cariñoso, maestro. Claro. Bueno, gracias Claudio, un abrazo y veo que se le está enfriando el cafecito chilote. Tómeselo luego. Chao. Se va a poner mucho más calentito ahora con nuestro próximo invitado. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos inmediatamente, muy pronto, en 30 segundos, con el doctor Luis Ferrá, subdirector médico del Servicio de Salud Chiloé, con quien conversaremos los temas de contingencia locales. 9 de la mañana, 45.